Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Para los que no me conocen, yo soy Guillermo Misraji, presidente de Profesores Republicanos, y les doy la bienvenida formal a todos los seguidores de este ciclo, que ya son algunos de ustedes caras conocidas de las últimas reuniones. Veo gente de todos los rincones de la Argentina y algunos del exterior. Así que hoy tenemos un encuentro binacional, si se quiere. Yo quiero simplemente, y después le paso la palabra al moderador, que es el profesor Gambier, agradecerles a la presencia a Jesús Manuel Villegas Fernández, que desde España y a altas horas de la noche y de un día viernes nos está acompañando acá para darnos una magistral clase o disertación sobre los temas de la magistratura. Por supuesto, a nuestro miembro de número y miembro del Consejo Directivo, Alejandro Fargosi, también, la presencia de él, el esfuerzo de estar con nosotros, y felicitarlo una vez más a Horacio Bermúdez, como presidente de la Comisión de Derecho Constitucional, por haber organizado estos encuentros juntamente con Gerardo Vega y los demás integrantes. Así que con estas pocas palabras le voy a pasar el sabó, como se dice, al profesor Gambier, para que lleve adelante toda la coordinación y el seguimiento de este encuentro. Nuevamente, gracias a todos. Vamos a seguir más adelante con otras actividades, los vamos a tener en cuenta. Y bueno, adelante, Beltrán, la tribuna es tuya. Gracias Guillermo, gracias presidente. Bueno, buenas noches a todos. Acá son las 23:04, también para mí es tarde, pero yo a esta hora siempre estoy despierto, así que no me cuesta nada. Pero Jesús se va a acostar más temprano, que es juez. Bien, pues esta es la tercera sesión de un ciclo de 3. La primera sesión estuvo a cargo de Luis René Herrero, que está aquí con nosotros. Trató el tema del derecho comparado entre los consejos de la magistratura. La segunda, que fue el viernes pasado, estuvo a cargo del profesor Antonio María Hernández y explicó el origen constitucional de los consejos de la magistratura en su carácter de profesor de Derecho Constitucional, pero también en su carácter de miembro de la Convención Constituyente. Esas dos sesiones están grabadas y disponibles para todos ustedes, como va a estar esta también, desde luego a partir de que terminemos. Hoy vamos a tratar el tema hispano-argentino, que con Horacio y los otros compañeros de la comisión pensamos que era una buena oportunidad, y las circunstancias tanto de Argentina como de España nos están ayudando para que el tema sea de la máxima actualidad, tanto en Argentina como en España. Y entonces, como ya lo anunció el presidente, tenemos a Jesús Manuel Villegas Fernández y Alejandro Fargosi. Alejandro Fargosi nació en 1954, se recibió de abogado con diploma de honor a los 21 años y se ha dedicado intensamente a la profesión y a la docencia universitaria. Es especializado en asesoramiento empresario, transitó por todos los modos profesionales posibles, estudios medianos, enormes, chicos, siendo además director de legales de Telefónica Argentina en el inicio de esta empresa en Argentina. También fue auditor externo de SADAI, director de bancos, pero también tuvo momentos en los que fue un abogado desocupado y no le importa decirlo. En lo académico, tras su servicio militar, ¿dónde se desarrolló tu servicio militar? ¿En Granaderos? No lo digo por la altura. Una vez traté de subirme a un caballo de Granaderos y le pegué con la frente al estribo, por lo cual no fue en Granaderos, fue al lado de Granaderos casualmente. Entre otros lugares, varios, en la Escuela Superior de Guerra. Bien. Tras su servicio militar se inició en el derecho administrativo, pero, por suerte, pronto pasó al derecho comercial y fue profesor de la UBA por concurso de Derecho Civil. Sus últimos 10 años de docencia los dedicó a fundar y dirigir el posgrado en Derecho de las Comunicaciones de la UBA,
novedosa materia que dictó en la mayoría de las universidades privadas de Buenos Aires y en la que presidió organizaciones académicas del sector. Fue prosecretario general de los primeros consejos directivos del entonces naciente Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, junto al recordado profesor Alberto Espota. Volvió a la vida institucional, él dice vida política, pero yo creo que es institucional, en 2010-2014, cuando un grupo de abogados de diversa extracción lo propusieron como consejero de la magistratura, logrando el voto del 60% de la elección. En 2018 se volvió a presentar para el colegio enfrentando a los candidatos del oficialismo, del Gobierno Nacional y del Colegio de Abogados, pero no ganó. Es autor de numerosos trabajos desde 1978 y en los últimos 10 años se ha centrado en notas y entrevistas periodísticas sobre temas de organización de justicia, apalancando en las redes sociales donde tiene una gran actividad. ¿Cuántos seguidores tenés, Alejandro? 200.000, digamos. O sea que cada vez que decís algo hay 200.000 personas que te leen, escuchan o ven. Ya, bueno. Lo que no ponen es un mango, pero bueno. Estoy viendo cómo lo monetizo. Y no es fácil, ¿eh? Desde 1997 es socio fundador del estudio Ollanarte y Fargosi. Y bueno, con la profesión, de eso vivimos todos. Sí. Muy bien, Alejandro, tienes la palabra. Bueno, gracias. Gracias a todos los que están escuchando, especialmente gracias a Beltrán, que lo ha organizado, y a Jesús, que está poniendo el lomo desde el otro lado del Atlántico. Bueno, Beltrán también, pero Beltrán tiene una carga implícita en su ciudadanía local. De ese breve resumen de éxitos y fracasos que le di a Beltrán para que me presentara, es tradicional que lo haga uno eso, quizá ustedes puedan entresacar el perdón que les pido anticipadamente por hablar más como un ciudadano que como un abogado. Yo estoy tratando cada día más de abandonar la teoría que en su época me encantó. Tanto me encantó que mi primer artículo de doctrina fue la diferencia entre la sociedad de objeto ilícito y la sociedad de objeto prohibido, una de esas sutilezas que solo un abogado entiende. Bueno, seguí ahí durante bastante tiempo hasta que choqué con el derecho de las comunicaciones, o mejor dicho, choqué con las comunicaciones y traté de inventar, junto con otros abogados, el derecho de las comunicaciones. Las comunicaciones venían siendo paralelas al marco jurídico por el simple hecho de que en la Argentina las brindaba una empresa estatal, o sea, una empresa que estaba más allá de las leyes, ¿no? Aunque eso no sea oficialmente admitido, la realidad es que estaba más allá de las leyes. Tema que me sirvió mucho para lo que terminó ocurriendo algunos años después, que fue el Consejo de la Magistratura, un lugar donde llegué prácticamente de casualidad, y vi cómo funcionaba, increíblemente, vi cómo funcionaba el sistema judicial desde adentro. Yo había sido abogado toda mi vida, pero abogado demostrador, o sea, abogado de los que iba, traía, llevaba escritos y litigaba como cualquier hijo vecino, y ni siquiera me imaginé varias de las cosas que han ido sucediendo en la Argentina en un periodo de empeoramiento, en lo que, no sé el amigo Vico si a esto le llamaría el Corsi o el Ricorsi, creo que es el Ricorsi de la historia, porque estoy convencido que hemos retrocedido en los últimos 30 años, digamos. En el caso concreto del Consejo no voy a hacer un raconto de la parte constitucional, porque ya fue vista, la saben todos. Me voy a limitar a decir que tanto en materia de organización judicial como en materia societaria, en materia civil, en muchas otras materias legislativas, nosotros cometemos, creo, en la Argentina, en un país periférico, en un país extremadamente joven, cometemos el error de unificar textos con los países del primer mundo sin que estén unificados previamente los contextos. Entonces copiamos normas jurídicas que tienen aplicabilidad cuando existen ciertas costumbres sociales o ciertas tradiciones no escritas pero sí respetadas, que en Argentina no se dan. Yo no tengo la memoria suficiente para evaluar cómo fue el sistema de designación y remoción judicial previo al Consejo de la Magistratura, porque la verdad es que no le prestaba mucha atención. Sí puedo, obviamente, ir a los libros y de ahí se deduce que muchas designaciones, digamos que algunas designaciones eran bastante malas y que las remociones eran bastante pocas.
La idea del Consejo me parece buena, honestamente me parece un organismo positivo, y por como todas las cosas debe ser muy mejorado, para lo que se requiere el primer ejercicio al que los abogados somos totalmente reacios, los abogados y todas las profesiones, todas, desde los médicos hasta los militares, que es a meternos en la cabeza que nosotros tenemos versación en la materia que estudiamos, no en toda la materia del mundo porque somos abogados. Y eso tiene que ver con organización y métodos. Uno de los dramas que tiene el Consejo de la Magistratura es que imaginen lo que es un grupo de, quieren 20, formación inicial del Consejo, quieren 13, formación actual, quieren los 20, 17, los que lleguen a ser a raíz de las reformas que estamos en este momento discutiendo, los que quieran. Imaginen ese grupo de abogados debatiendo sobre temas de alquileres o de compra de muebles. Lo que terminó pasando, voy a dar ejemplos concretísimos, lo que ha terminado pasando es que se han alquilado edificios enteros, se ha renovado el alquiler de edificios enteros y nunca se han llegado a usar porque se demoró la compra de los muebles. Estos son hechos concretos y hemos dilapidado la plata de la gente, nuestra plata y sobre todo la plata de la gente. Además de tener un sistema que está viejo por donde se lo mire, porque el tiempo lo cuenta en años, en una vida que se cuenta en minutos. Cosa que es bastante injusta, porque los abogados sí nos cuentan el tiempo en minutos. Pues llegamos a las 9:31 del día siguiente al vencimiento del plazo, en ese plazo de gracia, las 2 primeras horas, y el escrito es rechazado. Eso no se le aplica a los jueces, menos a la Corte. Pero dejando de lado esa igualdad inexistente, aunque esté proclamada, de jueces y abogados, lo concreto es que el meollo de la cuestión en materia de Consejo de la Magistratura es designar jueces y remover jueces. ¿Por qué digo designar jueces y remover jueces? Casi todos los que estamos acá somos personas grandes, algunos más grandes que otros. Desgraciadamente estoy entre el grupo de más grandes. Y sabemos que ni siquiera la intimidad de un noviazgo asegura la elección de un cónyuge. Vieron que cónyuge es la única profesión que le llama cónyuge al marido o a la mujer somos nosotros. Y son horribles, pero bueno. Los cónyuges, hasta con los cónyuges nos equivocamos. La designación de jueces, evidentemente, está sometida al mismo riesgo, con el agravante de que uno nombra una persona que es la que más poder tiene en la tierra, porque puede hacer absolutamente de todo con nosotros. Incluso en algunos países puede mandarnos a morir. No es el caso de España, no es el caso de la Argentina, pero todo lo demás lo puede hacer. Y encima lo puede hacer de por vida, cosa que me parece bien que sean cargos vitalicios, pero solo funciona este sistema si es tan fluido como la designación, que no lo es. Está muy trabada en la Argentina, esto va sobre todo para Jesús, el comentario. Hay unas 300 vacantes en un grupo que podemos redondear en 1000, un 30% de vacantes porque no se ponen de acuerdo en el Consejo a quién designar o a quién proponer al presidente. Pero esto que no es fluido en la designación es todavía menos fluido en lo que podríamos simplificadamente decir el despido, la baja de un juez, la remoción, como se le llama técnicamente. ¿Por qué? Lo que pretendió hacer el Consejo ya lo sabemos, o la Constitución, perdón, ya lo sabemos, que fuese un organismo equilibrado. Y equilibrado no va a ser nunca. ¿Por qué no va a ser nunca? Porque cuando nosotros agregamos el factor jueces, que debe estar en el Consejo, es inevitable que esté, está bien que esté, en una hipótesis utópica estaríamos con abogados, los que quieran, 5, prefieren 3, el número que elijan, jueces, 5, 3, algo equilibrado, no como ahora que está desequilibrado y por eso fue invalidada la ley vigente, y además los políticos. Y los políticos son un problema, porque hay que entender cómo piensa un político. Los políticos tienen las mismas, no las mismas, tienen tantas deformaciones profesionales como los abogados, los médicos, los ingenieros, todas las profesiones, y la política es una profesión, tienen deformaciones profesionales. Pero el mero hecho de de tener que meter jueces en un Consejo de la Magistratura ya produce un fenómeno que desgraciadamente en la Argentina es muy fuerte en todos los ámbitos de nuestra vida, que es la solidaridad, el espíritu de cuerpo o, en nuestro caso, la complicidad con los malos. Yo estoy absolutamente convencido de que la mayoría de los jueces son buenos, o por lo menos no son malos, y sin embargo, mi experiencia de los 4 años que pasé en el Consejo me demostró que su solidaridad con los malos, lo de los buenos con los malos, es precisamente la que impide
que sean puestos en caja mediante llamado de atención, multas o remoción, que es la sanción más grave. Esto aclaremos, porque si no pareciera que somos todos santos menos los jueces. Esto es exactamente lo mismo que lo que pasa en materia de abogados. Las normas éticas de la abogacía, que existen durísimas en Inglaterra o en Francia, un poco menos duras en Italia o en España, duras todavía menos en Estados Unidos, acá virtualmente no se aplican. O sea, el sistema de ética profesional en la Argentina está totalmente quebrado, junto con otras ramas de la ética, pero claro, de últimas uno tiene al juez para que ponga orden, pero cuando el juez es el que no pone orden en el funcionamiento del sistema, se desbarranca. Fíjense hasta qué punto esto es grave, que una de las perlas de mi colección de fracasos en el Consejo de la Magistratura fue que se aprobara, sencillamente que se adoptara, el Código de Ética Judicial, o el de Bangalore, que es de las Naciones Unidas y fue votado por la Argentina, o el Código de Justicia Iberoamericano, el Código de Ética Judicial, de Ética Judicial Iberoamericano, cosa que no pude lograr. Después mi querido colega Daniel Ostropolki, el otro representante de la abogacía, hizo exactamente lo mismo, prácticamente no, hizo lo mismo, al año siguiente tampoco lo trataron, y seguimos al día de hoy con muy pocas normas de ética judicial. No es que no las haya, pero a nivel federal y nacional son muy limitadas. Y encima, la poca que hay no se las aplica. Conclusión, el panorama es malo. Hoy en día estamos discutiendo cómo salir de este estado de cosas. A mí, en general, no me gusta centrarme demasiado en los diagnósticos, porque la mayoría son tan feos que me amargan. Entonces, me gusta más pensar en cómo lo arreglamos. Primera premisa: el que sueñe con sacar a la política del Consejo está cayendo en una utopía, está pretendiendo algo que Aristóteles le diría: mira, la ley del Consejo es una decisión política y la política es el arte de lo posible, no de lo imposible. Lo que tenemos que tratar es de reducir al máximo viable, al máximo admisible, al máximo posible, la influencia del partidismo en el Consejo. Y eso ya es bastante difícil, porque para los partidos políticos, tal como existen hoy en día en la Argentina, manejar a los jueces con el susto que les pueda dar el Consejo de la Magistratura, con el miedo que les pueda provocar, y captar los cargos que pueden designar en el Consejo. Esto no lo dice nadie porque está mal visto decirlo, pero uno de los atractivos que tiene ser consejero de la magistratura para un diputado o un senador es que tienen más capacidad de nombrar gente. Y no voy a seguir diciendo más detalles porque me da vergüenza la presencia de Jesús en esto. Pero digamos, tienen la capacidad de nombrar gente. Eso, aunque les parezca mentira, es muy importante porque son cargos muy bien pagos los de la batería de asesores que tiene cada consejero. Es bastante difícil sacar a la política. Tan difícil es que ni siquiera se puede lograr, ni siquiera admitimos, porque lo he discutido 3 millones de veces con diputados y senadores, que sean, en lugar de ser diputados y senadores los que integran el Consejo, sean representantes de diputados y senadores. Porque eso, ¿qué ganaríamos? Ganaríamos mucha más agilidad, o sea, no estaríamos pendientes de cuándo hay sesión en el Congreso, etc. Pero bueno, la realidad indica que no vamos a poder prescindir, va a haber que ver de qué forma reducimos la injerencia del partidismo, y una de las formas es que los jueces hagan las cosas que deben hacer, o sea, ser independientes, y los abogados también. Repito, y los abogados también. Por eso incluí en mi currículum la derrota del 2018. Para mí es un motivo, una de las grandes alegrías de mi vida fue haber sido votado por el 60% de los abogados en el 2010. Pero uno de los grandes orgullos de mi vida es haber perdido en el 2018. ¿Y por qué perdí? Perdí porque me enfrenté a la maquinaria en ese momento de Juntos por el Cambio, que era el partido gobernante, y a la maquinaria del pseudo partido político que domina el Colegio Público de Abogados de la capital. Esa es la realidad, y me enorgullece no haberme plegado a ese uso del Consejo como un lugar donde meten influencias políticas. Así que lo volveré a hacer este año, si logro juntar la plata para la campaña, que no es nada fácil, y si no lo puedo hacer, bueno, mala suerte. Pero lo cierto es que no quiero ser uno más de los que mete política en el Consejo. Otra de las patas que es importante destacar es que no debemos seguir admitiendo la inacción de la Corte Suprema en el Consejo. Y en esto vale la pena, sobre todo para que lo sepa Jesús, porque sabe del tema, pero
pero es una noticia muy fresca, ¿qué es lo que se está discutiendo? La ley actual, la que fue declarada inconstitucional, sacó al presidente de la Corte de adentro del Consejo. Antes lo integraba y lo presidía. El proyecto, o la ley, mejor dicho, la ley que volvería a tener vigencia si no se dicta ningún proyecto en el Congreso, lo vuelve a poner de presidente del Consejo al presidente de la Corte. Y hay una diputada, Graciela Camaño, cuyo voto es muy importante por cómo está dado el conteo de votos en la Cámara de Diputados, que le parece bien que el presidente de la Corte o que un miembro de la Corte esté en el Consejo, pero no le parece bien que lo presida. Lo cual es otra utopía, porque uno no puede poner en paridad de situación a un juez de la Corte, que es uno de 5, una de las 5 personas más poderosas de la Argentina, con un lote de personas donde hay de todo, como en el tango Cambalache, que no sé si Jesús lo conocerá, pero si no lo conoce se lo mando después, fuera de cámara, digamos, porque es una maravilla, es un resumen maravilloso del mundo moderno, aunque desgraciadamente tiene 90 años, o sea, hace 90 años como mínimo que venía pasando. Lo cierto es que la forma que se me ocurrió, cavilando sobre qué salir, nadie me la preguntó, aclaremos, porque si hay una cosa que los políticos no hacen es preguntarle a los demás, pero la forma que se me ocurrió es copiar algo que hemos visto los que hacemos derecho empresario hasta el cansancio. Dividir entre el presidente de la sociedad y el CEO o presidente del directorio. Que el presidente de la Corte preside el Consejo de la Magistratura sin votos, salvo caso de empate, con posibilidad de asistir cuando quiera o cuando no asistir y no se cuente esa ausencia como una ausencia a los efectos del cómputo de los votos. Esto es bastante importante en el Consejo. Y que además el Consejo tenga un presidente del plenario, lo que vendría a ser el parangón del CEO, del Chief Executive Officer, en el Consejo. ¿Para qué? Para dejar contenta la inquietud de Graciela Camaño y conseguir su voto negativo al proyecto del kirchnerismo, que ha bajado, Jesús, ha bajado de senadores a diputados, y es un proyecto decididamente malo. A esto hay que agregarle una crítica muy dura que le hago a la Corte, es que la Corte no puede seguir midiendo los tiempos como si viviésemos en 1930. Insisto en el tema de los tiempos. La Corte, para invalidar la ley del Consejo actual, estuvo 15 años. Eso es incomprensible, así como es incomprensible que ciertos temas ultracalientes de la vida institucional, política y económica de un país esperen 5, 6 o 10 años para ser resueltos. Y ahora voy a redondear con algo que me parece medular, porque me lo ordena Beltrán, y yo le tengo miedo a Beltrán, porque lo conozco hace muchos años y le temo, ¿no? Haces bien. Y hago bien, exactamente. Y es, ni los abogados, pero olvidémonos por un momento de los abogados, ni los jueces, sobre todo los jueces, pueden prescindir de una educación legal continua. Es imprescindible que los jueces sean preparados para ser jueces en una academia o escuela judicial, no solamente para rendir el examen, para la preparación, para la competencia en el esfuerzo para ser propuestos al presidente en esa terna que deben mandar al Senado, sino también que continúen los estudios y se mantengan actualizados. ¿Por qué? Porque como todas las profesiones, insisto en esa característica inevitablemente psicológica, como todas las profesiones, se tienden a encerrar sobre sí mismos, y siendo personas que tienen que jugar sobre la realidad, dejan de vivirla, dejan de conocerla. Es imprescindible que los jueces tengan lo que Pérez Reverte llamó el otro día, me pareció genial la frase, la humildad de leer. En este caso no de leer lo que se les da la gana, sino de leer los relatos de la realidad que le deben dar un cuerpo de profesores renovado, etcétera, etcétera, en lo que en la Argentina se conoce como escuela judicial, pero no es suficiente. Dicho lo cual, Beltrán, mi miedo a vos hace que me calle. Gracias, Alejandro. Bueno, para presentar a Jesús Manuel Villegas Fernández, o Jesús Villegas, como sabemos hoy, debo decir primero que lo conocí gracias a la intervención, a la sugerencia de Elisa de la Nuez, que es la conductora de una fundación que tiene algunos parecidos con Profesores Republicanos y algunas diferencias, con una fundación que se llama Fundación Hay Derecho, que está vigilante del respeto al Estado de Derecho, no solamente con declaraciones, sino con doctrina, un blog
incluso con acciones judiciales y recursos administrativos, como hace poquito acaban de presentar en un concurso que tuvo que ver con la Agencia de Protección de Datos Española. Jesús nació en 1969, es más joven que todos nosotros, ingresó a la carrera judicial por oposición en 1999 y tiene plaza actualmente en Madrid. Ha ejercido también destinos en Andalucía, País Vasco, Castilla-La Mancha, lugares donde ha desempeñado funciones gubernativas como miembro de la Sala de Gobierno y decano de Guadalajara. En este último partido judicial fue condecorado en 2015 por la Guardia Civil. Ha escrito diversos libros y artículos, principalmente sobre la investigación criminal, el último de los cuales, El Inquisidor Esquizofrénico, ha sido publicado en 2021. Miembro de la Red Judicial Europea, ha intervenido en misiones internacionales en Bulgaria, Argelia, Rumania y otros países, además de intercambios judiciales en Italia, Bélgica, Francia y Reino Unido, lo que le ha permitido profundizar sus conocimientos de derecho comparado en materia de instrucción penal. Desde 2011 es secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, asociación dedicada a la despolitización de la justicia, que ha destacado por denunciar la corrupción jurídica, en especial los nombramientos de altos cargos judiciales, y por iniciativas ante organismos internacionales como Naciones Unidas, Consejo de Europa, Unión Europea, etc. En 2013 promovió unas elecciones alternativas al Consejo General del Poder Judicial, como acto simbólico de protesta, en las que Villegas resultó el candidato más votado. También edita desde 2010 la revista digital Tempus Octobris, dedicada a la difusión del manifiesto de ese mismo año, que ese mismo año recibió la adhesión de más de 1.500 jueces. Gracias, Jesús, por hacer un esfuerzo a estas horas, y tienes la palabra, por favor, cuando quieras. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Para mí es un tremendo honor estar aquí. Le doy en particular las gracias a don Guillermo, a don Beltrán, a don Gerardo por la gran cantidad de material que me ha proporcionado para preparar esta intervención, y yo me siento un poco abrumado estando ante alguien de la talla intelectual como don Alejandro, así que hago mi contribución con la máxima humildad. Yo voy a hablar poco porque creo que es más interesante someternos a las preguntas del público. Y para mí es una situación un poco, diría que embarazosa, un poco complicada, porque tengo que hablar de mi país y no tengo que hablar de todo bien. Tengo que decir cosas que son muy duras y no querría que se interpretara como una falta de patriotismo o de desafecto a mi nación, pero como ya sabemos, amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. Hay que decir las cosas aunque duelan. Por otro lado, yo soy juez, lo cual me coloca en una situación compleja porque en España, y yo me imagino que en todos los países, las peculiaridades de nuestra función pues hacen que tengamos limitaciones a la hora de expresarnos en público, como no puede ser de otra forma. Pero a mayor abundamiento, a mayor INRI, además soy juez de instrucción, que es una figura que ustedes ya no tienen. Decían antes pues, que si el juez era una de las personas más poderosas en un país, el juez de instrucción ya sabe lo que decía Napoleón, que era la persona más importante en Francia, incluso por encima del emperador. Nosotros, pues los jueces de instrucción, tenemos una historia que nos remontan a la mismísima Inquisición, por lo cual para muchos somos criaturas siniestras y hasta peligrosas. Con todas esas limitaciones y con toda la humildad, pues miren, haré una pincelada muy breve de la situación que hay en España, que yo creo que es bastante paralela a la de Argentina. Nosotros también tenemos un Consejo de la Magistratura, que se llama Consejo General del Poder Judicial, cuyos vocales son lo que ustedes denominan consejeros. Tienen esa especial denominación en nuestro país. Como en su caso, es un órgano de gobierno de la carrera judicial, de la magistratura, de la judicatura. En la Constitución española, en su artículo 117, se preveía una composición mixta de ese órgano, de tal manera que parte
de ese órgano de gobierno era elegido por las cámaras parlamentarias, la Cámara Baja y la Cámara Alta, el Congreso de los Diputados y el Senado, como se llama en nuestro país, en España, y otra parte era elegida por los propios jueces. Y así fue hasta el año 1985, cuando se cambió la ley, de tal manera que la totalidad de los miembros de ese consejo, de ese órgano de gobierno, fueron elegidos por las cámaras parlamentarias. Ya llevamos en esta situación 36 años o algo así. Miren, la justificación ideológica por la cual se puso en marcha esa modificación fue el entender lo que ustedes han apuntado antes, el riesgo de corporativismo de los jueces, el hecho de que los jueces podíamos decidir a favor de nosotros mismos como una casta cerrada y que se satisface a sí misma al margen de los intereses de la sociedad, y entender que, bueno, pues al fin y al cabo, como el resto de los vocales, de los consejeros, son elegidos por el Poder Legislativo, por el Parlamento, pues al fin y al cabo no eran más que los representantes de la sociedad. Miren, como decían los clásicos, la experiencia es la madre de la ciencia. Al margen de las consideraciones teóricas que tengamos sobre un modelo u otro, yo les puedo decir que la práctica ha demostrado que este sistema en España es un auténtico desastre. Es sencillamente un baldón, una infamia, algo que está destruyendo la confianza de los ciudadanos en sus jueces. ¿Por qué? Porque durante este tiempo, como muy bien decía don Alejandro, en realidad lo que ha habido es simplemente partidismo. Los diversos partidos políticos se han repartido las vocalías, los puestos de consejeros entre ellos, hasta que se ha acuñado una expresión muy gráfica. Es el canje, el reparto de cromos. A esos vocales los pintan de rojo o de azul, una etiqueta progresista o conservadora, de derechas o de izquierdas, y se los van intercambiando como si fuera una especie de partida de póker en una mesa entre taúres. Y hay jueces que están etiquetados de un color o de otro, y bueno, pues se los van intercambiando en unas negociaciones que son verdaderamente infames. Miren, han hablado sobre las peculiaridades de que tiene que presidir este órgano, si es el presidente de la Corte Suprema. Bueno, en España el sistema es relativamente sencillo porque el Consejo General del Poder Judicial, nuestro Consejo de la Magistratura, tiene 20 miembros, actualmente elegidos en su totalidad por las cámaras parlamentarias, y una vez que son elegidos estos miembros, pues ellos mismos eligen a su propio presidente, que es a su vez el presidente del Tribunal Supremo, con lo cual será una fórmula más o menos sensata, pero por lo menos es sencilla. Pues ocurre que el presidente del Tribunal Supremo es elegido por los jefes de los partidos políticos mayoritarios de una forma muy vergonzosa, porque aunque en teoría son los vocales, los consejeros, una vez elegidos ellos, quien tienen que elegir, al futuro presidente, ese nombre ya está pactado de antemano y se filtra a la prensa incluso antes de que se haya producido la votación. O sea que la votación que hacen los miembros del Consejo para elegir a su presidente, que a su vez es el presidente de la Corte Suprema, es lo que llaman los anglosajones un mero rubber stamp. Es decir, es un sello que se pone pero que no tiene ningún valor, es simplemente la confirmación formal de una decisión material que ya venía tomada desde antes. Miren, además de estas circunstancias que desde un punto de vista simbólico pues proyectan sobre la opinión pública una desazón y una desconfianza tremendas, lo fundamental es preguntarnos para qué sirve el Consejo, y también lo han apuntado ustedes. El Consejo sirve sobre todo para colocar amigos en puestos clave. Es algo así como una oficina de empleo, un centro de gestión y de distribución de intereses. Hay altos cargos judiciales esenciales en nuestro país que son elegidos por este Consejo, entre ellos los miembros de la Corte Suprema, de nuestro Tribunal Supremo. Este Consejo se encarga de nombrar puestos esenciales y este Consejo, a su vez, ha sido elegido por los políticos. Miren, en el ámbito de la investigación criminal reviste una importancia esencial. Les decía, yo soy juez instructor y en España los jueces instructores tienen las facultades de la investigación del delito. Si yo estoy investigando a un político por una supuesta corrupción, ese político, recuerden, ha contribuido a la elección de nuestro
Consejo de la Magistratura. Y ese Consejo de la Magistratura, a mí en cualquier momento, me puede suspender de empleo y sueldo. Luego yo, un político, el político puede influir sobre un consejo que ha elegido él y ese consejo puede suspender de empleo y sueldo. Es un círculo perfectamente cerrado para conseguir la impunidad de la clase política y lo que es lo peor, incluso de aquellos políticos que son corruptos o están involucrados en actividades ilícitas o hasta delictivas. Pero fíjense, esto no es lo peor. No es lo peor que haya un consejo que pueda suspendernos empleo de sueldo, del que dependa nuestra responsabilidad disciplinaria, un consejo que pueda inspeccionar los tribunales, un consejo que elija los altos cargos de la judicatura. Lo peor es que se transmite a la judicatura española, a los jueces de a pie, a los jueces normales, la idea de que para progresar, para promoverse en la carrera judicial, necesitas tener contactos políticos. Necesitas ser amigo de alguien, necesitas tener afinidad ideológica, política y a veces hasta simplemente partidista. Se trata de contar con contactos. Y claro, eso está desmoralizando la carrera porque se produce el mensaje, se transmite el mensaje de que los más imparciales, los más independientes, son los que se quedan en sus juzgados aplastados por una enorme cantidad de trabajo, mientras que aquellos que saben hacerle la pelota, que saben revolotear por las esferas del poder, que saben buscarse un padrino, esos son los que pueden triunfar. Además, se produce un efecto curioso, es un efecto perverso que hemos estudiado en la plataforma que ya hemos mencionado, a la que yo represento, que es que las mujeres resultan muy discriminadas en la carrera judicial. Miren, nosotros tenemos un acceso a la judicatura en España, que son unos exámenes que se denominan oposiciones, que son absolutamente objetivos. Entra el juez y el que aprueba el examen y el que no. Es una simplificación porque también hay otras vías de acceso, pero esta es la más común. Y en España en la actualidad el 70% de los jueces de nuevo acceso son mujeres. Sin embargo, a medida que vamos ascendiendo en el escalafón judicial, cuando vamos trepando por estos escalones de la jerarquía de la magistratura, van siendo hombres. Pues ¿por qué? Evidentemente no se elige por el mérito y la capacidad, sino por los contactos. Y si no te has dedicado a hacer pasillos, de canje de cromos, pues no terminas prosperando. Este estado de cosas ahora mismo se encuentra muy agravado con una expresión que he leído en su jurisprudencia, porque nos encontramos ahora mismo en un caos institucional. ¿Qué sucede? Los partidos políticos no se ponen de acuerdo para elegir al Consejo General del Poder Judicial. Son incapaces de pactar los nombres de esos vocales, de esos consejeros que tanto poder, que tanta influencia tiene. Y llevamos ya con un consejo en situaciones de interinidad, de prórroga de sus funciones, varios años. Sencillamente porque los partidos políticos no logran ponerse de acuerdo. Fíjense que según la Constitución española se requiere para nombrar a los miembros de nuestro consejo una mayoría reforzada, una mayoría agravada, de 3/5 de ambas cámaras. Es muy difícil si no hay un entendimiento político, con lo cual estamos en una situación de interinidad. Y lo que han hecho los partidos políticos es sacar una ley, una normativa en virtud de la cual el Consejo, estando en funciones, no puede designar, no puede efectuar designaciones de altos cargos. Con lo cual el Consejo ahora mismo está mutilado. Estamos en una situación de absoluta parálisis. ¿Qué ocurre en nuestro país? Algo que yo creo que es análogo a lo que sucede también en Argentina. Existen mecanismos de integración supranacional. En España tenemos la Unión Europea, que es quizás una de las experiencias más avanzadas de integración entre diversos países, y tenemos una supraestructura jurídica que tiene muchísima influencia en nuestra legislación. Nosotros ya no somos una nación plenamente soberana, sino que dependemos de los tribunales y de los organismos de la Unión Europea. Y la Unión Europea, en experiencia reciente, y el caso de Polonia es un buen ejemplo, ha puesto de manifiesto que el sistema que hay en España es insostenible, que no se garantiza que los tribunales tengan la mínima imparcialidad para que el ciudadano se sienta a gusto, confíe con esos jueces. Pues ¿por qué? Por lo que les explicaba antes. Porque estamos
de facto controlados por la política. Y la situación es especialmente grave ahora porque con arreglo a la jurisprudencia europea más reciente, corremos el riesgo de que las resoluciones dictadas por nuestros tribunales puedan ser declaradas nulas, ya que han sido elegidas por un órgano que no tiene garantías de imparcialidad. ¿Les parece esto algo abstracto? En España estamos viviendo una situación, imagino que ya saben, muy complicada con las tensiones independentistas y separatistas en algunas partes de nuestro territorio, señaladamente en Cataluña. Como saben, pues se produjo una situación que fue calificada de sedición y en virtud de la cual fueron condenados a prisión con dirigentes independentistas que habían desafiado la autoridad del Estado y fueron condenados por nuestra Corte Suprema. Pues muy bien, esos independentistas ahora han recurrido ante la justicia europea y han dicho que fueron condenados por una Corte Suprema, por un Tribunal Supremo que no tenía las mínimas garantías de imparcialidad por no ser independiente. Y corremos el riesgo de que la justicia europea le termine dando la razón a los independentistas y se pueda abrir una fisura en la estructura del Estado. Ya termino. Solamente quiero poner sobre la mesa unas ideas extraídas de la jurisprudencia europea, no solamente de la Unión Europea, sino también de Europa, que es un organismo que agrupa a la mayor parte de las naciones europeas. De hecho, Rusia acaba de ser expulsada ahora del Consejo de Europa. Miren, la idea no es que los jueces se gobiernen a sí mismos. La idea no es que los jueces puedan tener un campo abonado donde dar rienda suelta a su corporativismo. La idea es que los jueces tienen que ser independientes, porque es la única forma de garantizar la tutela judicial efectiva. No es un privilegio de los jueces, es un derecho de los ciudadanos, es un derecho humano. Porque si yo mañana, en vez de ser juez, soy justiciable, soy un litigante en cualquier pleito y me encuentro con que un determinado juez no va a resolver aplicando la ley, sino conforme a los padrinos y a las instrucciones que les hayan dado los grupos de interés que lo han colocado ahí, yo no tengo ninguna garantía de que vaya a dictar una resolución justa. Y ahí está la clave de la cuestión. La jurisprudencia europea ha dicho que no solamente tienen que ser los jueces imparciales, sino que tienen que parecer. Es lo que se denomina la imparcialidad objetiva. Y esa imparcialidad se está perdiendo en nuestro país porque los ciudadanos están perdiendo la confianza en sus jueces. Luego, la solución es un sistema de gobierno de la judicatura equilibrado, no todos elegidos por los jueces, porque sería corporativismo, no todos elegidos por el Parlamento, porque eso es politización, sino los equilibrios. El equilibrio de que habla la Corte Suprema Argentina, pero que aplicado a España suena casi una burla, porque en España todos los miembros de nuestro Consejo son elegidos por la política. Y con esto acabo. Los jueces no queremos gobernar en la justicia, queremos sencillamente poder ejercer nuestra función con tranquilidad y sin el temor de tener la espada de Damocles de la política sobre nuestras cabezas. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Muy interesante lo que nos has contado. Te aplaudimos con los teléfonos muteados, pero cada uno escucha el aplauso. Aprovecho mientras se levantan las manos. Ya veo que el profesor Bermúdez tiene una pregunta que le voy a pedir que la haga de viva voz, pero mientras se levantan las manitos digitales, quería preguntarte si nos puedes comentarle en 2 minutos algo sobre qué pasa con las asociaciones de jueces y las afinidades y los progresos. Dios mío, menuda pregunta. Estaba rezando porque no me la hiciese. Bien, vamos a ver. Yo he dicho que en el Consejo de la Magistratura Español se colocan a personas, a jueces, tiene una composición compleja porque algunos son jueces, otros son abogados, juristas de desconocido prestigio, pero en lo que nos interesa, se colocan a jueces en función de afinidades ideológicas. ¿Cómo saben ustedes si un juez es de derechas, de izquierdas, progresista o conservador? Pues muy sencillo, mediante la asociación a la que pertenece. Hay una asociación que es conservadora, otra que es progresista, y la pertenencia a esas asociaciones es como una especie de marcaje, de herradura de una ganadería en concreto. Y es el peaje que uno tiene que pagar para poder medrar dentro de la judicatura.
Lo digo esto con mucho dolor, porque las asociaciones judiciales también desempeñan funciones de mejora de nuestras condiciones profesionales y, evidentemente, aquí nada es completamente blanco ni negro, hay zonas grises. Pero, por desgracia, esas asociaciones judiciales funcionan como identificadores ideológicos para guiar a los políticos a dónde tienen que colocar a los suyos. Evidentemente no todas. Hay una asociación que se llama Foro Judicial Independiente que ha renunciado a participar en el reparto de cargos. Hay una asociación que se llama también Francisco de Vitoria, que aunque participa en el sistema, intenta mantener una cierta distancia ideológica. Pero las asociaciones mayoritarias son el camino que aquel juez que desea medrar tiene para subir en la carrera. Gracias, Jesús. Tengo a la vista 3 preguntas. Diría que en primer lugar, Horacio, te doy la palabra a ti para que la formules de viva voz. Adelante. Te has muteado. No se te escucha nada. Nada, pero nada, en silencio. Bueno, mientras resolvemos este problema técnico, le doy la palabra a nuestro flamante miembro Alejandro Freeland, que seguramente más tecnológico podemos escucharte bien. Alejandro, adelante. Desmuteate, Alejandro. Muchas gracias, sí, ya lo hice. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Gracias a los disertantes por su charla, que me deja un poco más convencido e intranquilo de lo que siempre estoy, ¿no? Con estas cosas del Consejo. Yo soy de la opinión bastante dramática de que el Consejo de la Magistratura fue una pésima idea. Pésima idea. O por lo menos, no sé si la idea, en los resultados ha sido realmente catastrófico. Tanto como el profesor, el juez Villegas lo ha descrito en España, acá lo ha dicho también Alejandro, ¿no? Si antes se elegían malos jueces y se echaban muy pocos malos jueces, pues ahora estamos igual o peor, ¿no? Se eligen pésimos jueces y se echa a ningún juez, y se acepta la renuncia sin más de jueces que están en el límite de o muy superado el límite de lo tolerable, ¿no? Francamente indignos. Entonces la pregunta que yo me haría, más que pensar o que yo les haría, ¿no? Que yo les haría a los dos, ¿no? Antes que pensar, y quizá también al profesor Herrero, ¿no? Que ha sido el primer orador en este ciclo, y que yo no escuché, porque todavía no intervenía en esto y todavía no me vi lamento decirlo, todavía no vi el YouTube con su charla, pero más que pensar en arreglar este desastre, que yo creo que no se puede arreglar, conseguir ese equilibrio que la Constitución intentó en el 114 de la Constitución argentina, hasta ahora se ha mostrado imposible, y yo creo que por más empeño que pongamos no lo vamos a conseguir. La Corte efectivamente, Villegas, Argentina, lo viene reclamando, diciendo, sugiriendo y demás, pero es una visión difícilmente alcanzable en la Argentina con la política como la tenemos y a la gente como la tenemos, ¿no? Entonces yo digo, más bien pensar en alternativas, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas? Evidentemente jueces designados y echados por jueces, como era antes, no, en realidad Poder Ejecutivo y jueces no ha funcionado como hubiéramos querido, pero de hecho lo tuvimos más de 100 años, ¿no? Esto que tenemos desde el 94 tampoco ha funcionado, digamos, los sin ambages, funciona realmente muy mal y no hay expectativas realmente que funcione mejor alguna vez. ¿Qué hacemos, no? ¿Cuáles serían las alternativas? Y si en España, por ejemplo, está pensando en alternativas. Yo no sé qué harán en Alemania, qué harán en Suecia, qué harán en la misma Unión Europea. Yo recuerdo haber estudiado que los jueces son propuestos por los Estados miembros, ¿no? Por el Estado miembro, cada uno propone Estado miembro. Pero, sí, ya termino. O sea, ¿cuál sería la alternativa?
digamos, si se discute alguna alternativa y cuáles ustedes prevén o postulan o se imaginan como una alternativa mejor a este desastre tal ha sido calificado por ambos, ¿no? Muchas gracias. Alejandro. Mira, yo no, curiosamente, bueno, no sé si es desastre, el sistema es muy mejorable, pero yo me imaginaba, perdón Jesús que voy a usar nombres que por ahí a vos te son ajenos, pero yo me imaginaba a un juez elegido por un amigo de Soria, el actual ministro de Justicia, y propuesto por Cristina Kirchner, que es la presidenta de hecho del país, y aprobado por los senadores del kirchnerismo. Nada puede ser peor que eso, nada. Pero nada puede ser peor que eso. Y de hecho, uno de los epítomes de la perversión judicial, como fue Ollarvide, que lamento que esté muerto, pero eso no lo convierte en bueno, fue precisamente el resultado de aquel sistema. Ollarvide, te comento, Jesús, a estos efectos, era un juez pésimo contra el que metí 7 pedidos de juicio político y las 7 veces fue rechazado el pedido de juicio político, bueno, protegía el kirchnerismo. Yo creo que la solución pasa por el Consejo y con 2 palancas importantes, más allá del equilibrio, que es inevitable, esta locura que dijo en alguna oportunidad la Corte de que el equilibrio no era matemático es algo que solo puede decir un abogado. O sea, solo un abogado te puede decir, y hago una autocrítica profesional, que 3 es equilibrado con 2. Bueno, eso no existe en el mundo de la realidad. Es usar una de las interpretaciones de equilibrio que no es la aplicable a este caso. Yo creo que además del equilibrio matemático, lo que tenemos que tener, y esto es muy loco lo que voy a decir, es aplicarle el código de Bangalore, que desafío a cualquiera que lo lea, es muy bueno, aplicarle el código de Bangalore también a los miembros del Consejo de la Magistratura. Porque si hay algo que es disparatado, y esto no se me había ocurrido cuando estaba en el Consejo, pero de buena fe no se me había ocurrido, se me ocurrió, para serles exactos, hoy a la mañana, mientras venía reflexionando sobre esta reunión. ¿Por qué motivo? Los fulanos que eligen a los jueces o que hacen la lista de candidatos, como en el caso argentino, deben estar exentos de las estrictísimas reglas de ética que han fijado las Naciones Unidas para los jueces. O sea, el papá y la mamá de los jueces, por llamar de alguna manera al Consejo de la Magistratura, deben estar sometidos a las mismas normas, y ni hablar de la abogacía. El relajo de la ética de la abogacía, por lo menos en la órbita del Colegio Público de Abogados, es una cosa que llama escándalo. Si lográsemos purificar eso, y lo podemos purificar nosotros mismos con nuestros votos, yo creo que se va a avanzar grandemente. Además, tenemos una herramienta buenísima ahora, que son las redes. El tema de los secretitos y de las reuniones oscuras se terminó en el mundo, y en la Argentina en particular, y esto está teniendo un efecto de lo más interesante, porque cosas que antes no se sabían, hoy en día se saben, generan escándalos y demás, ¿no? ¿Saben cuál es un ejemplo bueno? Un ejemplo bueno, Alejandro, es el de, ¿cómo se llama? El fiscal Campagnoli. El fiscal Campagnoli, Jesús, es un fiscal muy duro, muy estricto, que estuvo a punto de ser echado por el gobierno kirchnerista hace unos años, todavía gobernaba Cristina Kirchner, y no fue echado básicamente por la presión social. Dicen que también intervino el Papa con un llamado telefónico, puede ser, no lo niego, pero nuestra presión como ciudadanos hoy en día está potenciada por las redes. Yo voto por la supervivencia del Consejo y nunca jamás por la designación por países, porque fíjate, Alejandro, que eso que suena como muy técnico, los jueces elegidos por los países miembros, es la peor de las runflas políticas, porque los países lo terminan decidiendo el presidente y nombra a su amiguete, como el caso de Zaffaroni en la Corte de Derechos Humanos de Sudamérica, que el impresentable de Zaffaroni es un juez, y digo impresentable porque su teoría es una teoría que apunta a la disolución del derecho que él mismo hace, que es el derecho penal. Perdón, que me fui de largo. Bien, Jesús, tú tienes la palabra. Sí, bueno, la verdad es que ha sido tan brillante la intervención de don Alejandro que poco tengo que decir. Efectivamente, la aplicación de las reglas de ética, no solamente a los jueces, sino a los gobernantes de los jueces, es una idea excelente. En segundo lugar, la transparencia, que también la ha puesto sobre la mesa. Pero miren, yo querría hacer una pequeña apuesta patriótica, por decirlo así. No hablo solamente de España, sino
de Argentina, de los países continentales, mediterráneos, los que tenemos nuestras raíces en el derecho. ¿Qué ocurre en los países anglosajones? ¿Qué ocurre en Estados Unidos? ¿Qué pasa en el Reino Unido? ¿Qué pasa en los países escandinavos? Algo que ya habíamos hablado con don Gerardo fuera de micrófono. Mire, lo que ocurre es que allí no hay independencia judicial, sencillamente el gobierno elige directamente a los jueces, los coloca, los remueve, y ellos están muy orgullosos de ese sistema, pero el resultado es que es un sistema que, aunque en teoría es una maravilla, en la práctica está completamente politizado. Necesitamos un órgano que ponga a salvo la separación de poderes. Y en el ámbito de la Unión Europea se dan soluciones técnicas. Un equilibrio, como dicen ustedes, allá. Una composición mixta, como decimos nosotros aquí, que garantice los pesos y los contrapesos. Algo tan sencillo como que haya una distribución numérica equilibrada. Y por último, en España, yo no conozco a fondo, ¿no? Conozco muy poco el sistema argentino. En España es fundamental que la promoción de altos cargos sea basada en el mérito y la capacidad, en requisitos objetivables, contrastables, analizables mediante un observador imparcial. Ahora mismo, por desgracia, en España, el que se promociona medra, el que asciende es porque tiene contactos. Y eso habría que acabar de una manera radical, porque está pervirtiendo la mentalidad de nuestros jueces. Gracias, gracias. Gabriela, ¿tu pregunta sigue vigente? Gabriela Gómez Dagnino. ¿Sí? Sí. Adelante, desmuteate. Hola, buenas noches. Yo me colegía de las palabras del doctor Villegas con este tema de, creo que era el caso de los etarras, porque falló el audio de los etarras liberados a raíz de la intervención del Tribunal Europeo, que estimó habían sido justiciados por un tribunal incompetente, ¿no? Y mi pregunta, conocedora de la vía continental, es si esta instancia comunitaria puede representar una oportunidad para la justicia española, una oportunidad de mejorar la calidad que la política local deteriora. ¿Me explico? Sí, perfectamente, señora. ¿Respondo? Sí, adelante. Bien, vamos a ver. Yo no me estaba refiriendo al caso del terrorismo de ETA. Estaba refiriéndome al caso de los movimientos separatistas que hemos tenido en Cataluña, que es algo que todavía está sub iudice ante la Unión Europea. Y el temor que manifestaba era que los tribunales europeos le dieran la razón a los condenados por sedición por haberlo hecho, porque esa condena había sido hecha por un tribunal que no tenía las garantías de imparcialidad. Ese era el temor. Lo que usted dice, señora, lleva toda la razón del mundo. Por desgracia, el sistema español está tan cerrado sobre sí mismo que no podemos nosotros solos salir. Necesitamos ayuda externa. Nadie muerde la mano que le alimenta. Evidentemente, los jueces que colaboran con los políticos no van a rebelarse y los políticos no van a soltar el poder de buen grado. Luego nosotros estamos llamando a las puertas de Europa porque es la única manera de romper los barrotes de la jaula donde está aprisionada la justicia española. Bien, gracias, porque entonces la respuesta es como, fue más, tiene más, es más favorable todavía de lo que yo suponía, porque lo que escuché es que había una alternativa en esta vida comunitaria de la que los argentinos carecemos, ¿no? De repente me di cuenta que ustedes tienen una instancia supranacional que nosotros técnicamente tenemos en algunos aspectos, pero que no tiene, no representa la oportunidad que representa en lo concreto para ustedes. Así que muchas gracias, doctor. A usted, señora. Guillermo Luis Cristiani, adelante. Hey, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, yo lo que quería decir fundamentalmente a Alejandro Fargosi respecto a nuestro régimen específicamente, más allá del Consejo de la Magistratura, y comparto plenamente que la participación política, por más que uno pretenda obviarla, como la designación de los jueces siempre es un acto de poder y los que están más cercanos al poder siempre son los políticos, sea desde el Congreso o
desde el Poder Ejecutivo. Las limitaciones que se ven en otros países pasan más que nada por el tema de la ética y de la designación que permite las tachas que no pueden ser suplidas de ninguna manera. La experiencia está dada en intentos de elección de jueces de la Corte Suprema en Estados Unidos, que por haber tenido algún problema moral en el pasado no pudieron acceder, y en eso toda la sociedad está conteste que debe ser así. En la Argentina, justamente respecto de un juez que nombró el doctor Fargosi, que llegó a la Corte Suprema, tenía tantas tachas que parecería absurdo, más allá de que uno pueda estar en contra o compartir, aquellos que compartan la doctrina del doctor Zaffaroni, cosas que no comparto y que creo que no comparte la mayoría de los juristas locales, pero sí el ejercicio del derecho, un poco por lo que decía el doctor Fargosi, aplicados esos criterios. Guillermo. Discúlpame. ¿Cuál es tu pregunta? No, mi pregunta es cómo resolver esto o cómo reglamentar que esas tachas que puede tener la sociedad de alguna manera para controlar la designación que eventualmente haga el Consejo o la sugerencia que haga el Consejo de la Magistratura implique realmente la imposibilidad. Alejandro. Siempre, a mí me gustan las metáforas, mi mente simple busca respuestas simples, seguramente. La mayoría de las instituciones son como los cuchillos, pueden servir para comer asado, a comer sushi, a hacer sushi o matar al vecino. Es prácticamente imposible, y es de alguna manera el gran desafío de la humanidad, si no estaría todo resuelto hace algunos miles de años, es prácticamente imposible garantizar que nos gobiernen los mejores. Evidentemente la pregunta tiende a ¿cómo vamos mejorándolo? Yo creo que esas tachas se deben dar, se van a dar en la medida en que nos sometamos a códigos éticos, que no nos estamos sometiendo a códigos éticos. Miren, les cuento una anécdota vieja, pero que tiene directa relación con esto. Durante el tiempo que estuve en el Colegio Público de Abogados, 86-90, no logré, y tampoco se logró posteriormente, que las sanciones a los abogados, escuchen esto porque no tiene desperdicio, que las sanciones a los abogados se publiquen con nombre y apellido. Las sanciones se publican con las iniciales. Y cuando se trata de ubicar a quiénes son los buenos y quiénes son los malos, no se puede sancionar con iniciales. O sea, nosotros somos ladri desde antes de ser jueces. Ladri, Jesús, se usa acá en el argot como palabra. Nosotros tenemos que tener en este aspecto una suba de exigencias. Pero nosotros mismos, esto tiene que salir de la propia sociedad. Nosotros no vamos a tener... Es imposible tener un Consejo de la Magistratura que elija buenos jueces en la medida en que sigan votando a personajes como Cristina Kirchner. Acoto. Uno de los razonamientos, yo he estado mucho más cerca, y de hecho estoy mucho más cerca de la política, a raíz de haber pasado por el Consejo y seguir tuiteando como un poseso. Uno de los razonamientos que sostiene esta gente es que los votos tienen un efecto de purificación de los delitos cometidos. Es decir, el razonamiento que siguen los políticos es, si a mí me votan, que no venga un juez a decirme que violé la ley, porque yo la impunidad la saco de los votos. Es como un indulto, es un indulto electoral el que consigue. Entonces, ahí hay uno de los grandes dramas de la democracia. Pero tenemos que seguir peleándola y peleándola. Fíjense que estos temas, este evento que estamos teniendo en este momento, ni siquiera se hablaba de esto en la década del 90. Yo me acuerdo que era un tipo adulto en la década del 90. Y nadie hablaba de cómo designaban a los jueces. Repito, yo me imagino lo que habrá sido Ramón Hernández, el secretario de Menem, un hombre de triste memoria, sugiriéndole un Gomía. Gomía, Jesús, de acá va a salir medio argentino. Gomía es la forma argot de decir amigo, ¿no? Un Gomía, es la inversión de la palabra. Sugiriéndole un Gomía a Menem para que lo nombrara juez. Estos temas han ocurrido siempre. La cuestión es que ahora, maravillosamente, estamos hablando de ellos. Esto pues es una tontería, pero si me permiten un segundo más. Uno.
Memorias del general Tomás de Iriarte. Las memorias de Tomás de Iriarte, que tienen 11 tomos, desaparecieron del mercado, fueron editadas recién en 1930, porque la compraron los descendientes de las personas a las que él mandaba al frente de todo nuestro periodo, 1814, cuando se incorpora al ejército patriota, 1870, cuando se muere. Estas cosas pasaron siempre. La maravilla de la modernidad, y no me volví loco, es que las estamos hablando y estamos tratando de combatirlas. Bueno, Jesús se tiene que ir a dormir, y yo también, así que les pido a todos brevedad en la pregunta y en la respuesta. Luis Herrero. Gracias, Beltrán. Voy a ser breve, no te preocupes. Jesús, en España, yo advierto que en los consejos de la magistratura o consejo superior como en Italia y Francia, o consejo general como en España, los consejeros representantes de los jueces superan el 60% del total de los consejeros o vocales. El problema de España es la elección de esos consejeros. Digamos, no se ve afectado, y esto también es para Alejandro, el principio de división de poderes por esta injerencia de la política de diferente manera. En España, en la elección de los consejeros, y cuando se traba el acuerdo político, deja al consejo sin funcionar, y en la Argentina, en donde los propios legisladores, senadores, diputados y representantes del Poder Ejecutivo, fenómeno que no se da en ningún país del mundo, integran los consejos de la magistratura. ¿No hay un valor fundamental afectado? ¿Qué opinión tienen? Porque yo creo que no se valora mucho este tema del principio de división de poderes, que es la cobertura de la independencia de los jueces. Gracias. Gracias, Luis. Jesús. Primero. Muy brevemente, don Luis, efectivamente, uno de los bienes jurídicos que resulta vulnerado, violado, es la separación de poderes. Nosotros, en efecto, tenemos 12 vocales, como llamamos nosotros, 12 consejeros que son jueces. Pero claro, son unos jueces que están ahí elegidos por los políticos, son los que llamamos los políticos togados, porque son los jueces que han sabido hacer carrera política para medrar. La verdad es que el espectáculo que ofrecen es muy triste. Horacio. Gracias. Alejandro. A ver si tenés sonido, Horacio. A ver, no sé si ahora se escucha un poco mejor. Alejandro, ¿querés también responder? Detalle, el tema, Sí. coincido con Luis, hay un detalle que es que la Constitución, cuando alude a que lo integren organismos resultantes de la voluntad popular, le abre la puerta a diputados y senadores. Por supuesto que hay cosas que son incomprensibles, no entiendo que haya un representante del Ejecutivo. Lo que nunca nos tenemos que olvidar es lo que dijo de entrada Jesús. Lo que hacen, bueno, Jesús y mucha gente antes de Jesús, bueno, de este Jesús, no del otro. Y es el siguiente: los que hacen las leyes son los políticos. Los muchachos se arman su propio esquema. Nosotros tenemos que combatir con ellos desde el llano. Estamos en la arena del circo romano y ellos están en la grada. Horacio. Sí, nos oye un poco mejor ahora. Ahora mejor, sí. Perfecto. Suerte. Bien. Es una pregunta para el doctor Villegas Fernández, de orden más general. Yo querría saber cómo valora o entiende él que puede influir en el funcionamiento de la justicia española la existencia de un sistema de control de constitucionalidad concentrado, un tribunal constitucional, y si él puede hacer algún paralelo o comparación con el sistema difuso de origen norteamericano, y en qué medida piensa si optar uno u otro puede atenuar o acentuar la partidización de la justicia, no la el hecho de la participación de la política, sino la partidización. Esa es mi pregunta. Muchas gracias, don Horacio. Una pregunta de gran contenido doctrinal. Nosotros tenemos un modelo austríaco, como ustedes saben, con un órgano que se encarga de resolver la constitucionalidad de las normas. Bien, de resolver los recursos de inconstitucionalidad, como llamamos aquí. Una precisión técnica.
Ese órgano en España se denomina Tribunal Constitucional, pero no está compuesto por jueces. Tiene rito judicial, llevan togas, dictan sentencias, pero no son jueces, son magistrados, magistrados en el sentido de un cargo público, y son elegidos en su totalidad por las cámaras parlamentarias. No son jueces, no integran el Poder Judicial. Y mi propuesta, que no es mía, por supuesto, al respecto. Mire, ese órgano puede estar bien cuando se trate de resolver sobre si una norma se ajusta o no a la Constitución. Pero el problema en España es que también resuelven litigios entre particulares cuando se presenta lo que denominamos aquí recurso de amparo, que es un recurso por una supuesta violación de los derechos fundamentales. Entonces nos vemos con que hay señores que no son jueces que están resolviendo litigios entre ciudadanos. Y yo creo, ya le digo que la idea no es mía, que la reforma futura debería ir porque el Tribunal Constitucional Español únicamente conociera de la constitucionalidad de las normas, pero todo lo que sean pleitos, litigios, asuntos jurisdiccionales fuera residenciado en la Corte Suprema, en el Tribunal Supremo, que eso sí es jurisdicción. Lo otro es un órgano aparte. Presidente Mizrahi, ¿qué quiere preguntar? Sí, no, más que presidente, simplemente Jesús Guillermo. Gracias, Beltrán. Es una pregunta que tal vez sea un poco utópica y rompe con todo lo que se está hablando acá, pero todos dicen lo mismo, Alejandro, Jesús, todos. Acá hay un problema de no soltar el poder entre los políticos y los jueces. Hay una hermandad que está ensangrentada con la corrupción. La experiencia, como dijo Jesús, es la madre de todas las ciencias. El caos institucional se vive en todo lugar donde los políticos y los jueces están de la mano. Yo me pregunto, y esto es un poco una idea que el profesor Vega conversó conmigo, y esto tal vez sea para el futuro, Jesús, porque Alejandro cuenta todo lo que cuenta, pero no hay solución para mí desde el punto de vista como lo plantea. La solución es erradicar la estructura madre para que los políticos estén en ese caldo de corrupción y de clientelismo con los jueces. ¿Por qué no comenzamos a pensar que hay que no tener en cuenta al partido político o a la asociación política? Porque esa es la que le da la espalda a la ciudadanía. En definitiva, el Consejo de la Magistratura tiene que tener en cuenta a la ciudadanía. Y eso es un contubernio de inmoralidad. Y Jesús lo está diciendo también. Entonces, la pregunta que les hago, ¿no les parece que habría que pensar en que las ONG, profesores republicanos y otras estructuras empiecen a ser vistos como los referentes de la ciudadanía? Este es un cambio de mentalidad, salir de la mentalidad continental para ir a una mentalidad más sajona, como es aquel grupo de pueblo que hay en Inglaterra, en los países sajones, en donde esos pequeños grupos de los pueblos tienen más importancia que los grupos políticos. ¿Qué opina Jesús de esto? Tenemos que salir del partido político, porque el partido político está agotado, es un cáncer. Hoy están todos en la República Argentina, Jesús, están todos entrelazados. Acá la regla es ser político. Si vos querés honestidad en la Argentina, ya vas a ser aliado del mundo político, porque están todos vinculados. ¿Cuál es tu punto de vista de ver si la ONG podría tener un poco más de presencia, porque es la que representa de alguna manera a la sociedad? Don Guillermo, sus palabras son terribles. Utiliza usted el dardo en la palabra, muy certero pero contundente, como un martillo, hablando de clientelismo, de corrupción. Bueno, vamos a ver. Yo lo que entiendo es que la clave está en lo que ha dicho otro de los intervenientes, en la separación de poderes. Evidentemente las ONGs, la voluntad popular, la sociedad civil, término este de origen anglosajón también, pues desempeña un papel fundamental. Pero sin embargo, utilizando la terminología también de su Corte Suprema, lo fundamental es el diseño institucional. Y el diseño institucional tiene que garantizar mecanismos legales en virtud de los cuales se acceda a los cargos por mérito y capacidad y se asegure el equilibrio numérico en los órganos del gobierno del Poder Judicial. No confiemos tanto en la voluntad de las personas, en la bondad de los hombres,
como en la justeza, en el buen diseño de las instituciones. Yo, mire, don Guillermo, se lo digo con la mano en el corazón y admirando su valentía y brillantez intelectual. Todos somos hombres, todos somos seres humanos. Las ONGs hoy día pues, representan quizás un reservorio de decencia y de honestidad, pero si el poder se les diera a ellas, como hombres, como seres humanos que somos, caerían en los mismos vicios. Lo importante es un gobierno de las leyes y no un gobierno de los hombres. Obvio, obvio. Muchas gracias, Jesús. Una preguntita corta de Susana Cohen Arasi, una de las dos, o las dos, pero cortitas. Sí, sí, es corto. Y un poco siguiendo con la idea de Jesús, que estoy de acuerdo en lo del diseño. Se lo pregunto a Alejandro Fargosi también por extensión a Jesús. ¿No existe la posibilidad, o si ya está y no se cumple, de normas y procedimientos que regulan que esa ética de la cual se está reclamando que funcione en la justicia, el caso que dio Alejandro de tardar 15 años la Corte Suprema en emitir un fallo? Es decir, no existen normas, procedimientos, protocolos que hayan sido diseñados cuando se hizo el Consejo de la Magistratura, que sean normas constitucionales obligados a cumplir hacia arriba con la Corte y hacia abajo con los jueces, y si la estructura es el Consejo de la Magistratura o si, no sé, el Poder Legislativo, si esto existe y no se usa, o habría que crearlo hablando de esto del diseño institucional, porque sí, yo creo que tienen que ser las estructuras institucionales las que funcionen. Esa es la pregunta, y el tema de los juicios por jurados, ¿qué opinan? Eso. Gracias. Con respecto a la primera pregunta, existir existen en la medida en que no existen las lagunas jurídicas. O sea, volvamos a nuestros primeros años de abogados o de estudiantes de abogacía. No existen las lagunas jurídicas. Si la Argentina votó, por ejemplo, el Código de Ética de Bangalore, tanto la Corte como el Consejo de la Magistratura debieron aplicarlo, y pueden aplicarlo por una simple resolución interna, que es lo que yo proponía. No lo hacen porque no se les da la gana. Pues así como la vez pasada, esta elección que tuvo lugar el martes fue solo para mujeres porque interpretaron que había que dar el cupo femenino, y de repente se crea una incapacidad que es totalmente inconstitucional, pues ser hombre se convirtió en un impedente para ser consejero. Esto lo podría hacer perfectamente el Consejo y lo puede hacer la Corte. Lo que nos falta es, no estamos siendo atrevidos para cambiar las estructuras. Nuestro problema no es tanto de normas como de gente. Nosotros lo que quiere es perdurar, agarrarse un cargo y no hacer enemigos. Es más, si querés te lo redondeo. Mi nueva teoría, porque inventé esta también ayer, esta no fue hoy, fue ayer, es que el próximo gobierno en realidad solamente va a triunfar si no es reelecto. Repito, solamente va a triunfar si no es reelecto, porque son tantos los intereses, y nosotros estamos hablando de uno de los terribles, son tantos los intereses que hay que destrozar en la Argentina que muy difícilmente puede ser reelecto. Pero viejo, en algún momento alguien se tiene que atrever. Como en algún momento alguien se tiene que atrever a cortarla con la negación en los hechos del jurado de enjuiciamiento, del juicio por jurados. Yo tengo una fe ciega en el sentido común de la gente. ¿Por qué? Porque estoy cada vez más convencido que nosotros los abogados hemos caído en la que caen, por ejemplo, los oncólogos, que te matan pero no de cáncer. El exceso en el conocimiento técnico, en el conocimiento teórico, hace que uno vaya perdiendo sentido común y empiece a adquirir un sentido profesional que excluye muchas veces el sentido común. Por ejemplo, qué sé yo, los economistas cuando hablan de rentabilidad negativa, muchachos, no existe el concepto. No se puede ser y no ser al mismo tiempo. Es un principio de la lógica. En nuestra materia, de lo que estamos hablando específicamente, creo mucho en el juicio por jurados, más allá de que también vi cine, y en cine hay una cantidad grande de películas excepcionales que demuestran cómo los jurados se pueden manipular. Desde 12 hombres en pugna, pasando a que el cielo la juzgue. Hay maravillas, sobre todo, anglosajonas, no sobre todo, anglosajonas que nos demuestran esa limitación. Gerardo, ¿tenías una pregunta o te arrepentiste? ¿Te arrepentiste? No. En función de lo que se vino mencionando, me parece que una de las alternativas, y esto es la pregunta concreta,
es si no habría que plantear un estricto control al mejor estilo de lo que se hace en la Corte Americana con quienes van a acceder a la Corte, con los miembros que quieren acceder al Consejo de la Magistratura. Porque es una forma, en la Argentina hoy uno lo que aprecia es que hace muchos años que venimos en una degradación de principios, conceptos, degradación moral incluso, y creo que revitalizar la idoneidad cognoscitiva, pero fundamentalmente la moral, podría ser una manera de empezar a temperar, no digo la solución, pero sí empezar a temperar. Y un comentario con respecto a lo que se dijo anteriormente de la diferencia que hay entre el Tribunal Europeo, digamos, el sistema europeo y el sistema americano. Hace muy poquitos días tuvimos la suerte de que la Comisión Interamericana interviniera y aceptara escuchar el famoso problema que se planteó con la fiscal de Paraná en el caso del gobernador que acaba de ser condenado, y realmente eso abre una instancia que hace muchos años la Argentina no accedía a, que se revea los defectos de las decisiones, de las malas decisiones institucionales. Esto era simplemente un comentario. La pregunta era la otra. Alejandro. Sí, se podría hacer, pero una vez más caemos en manos de la política. Y te pongo un ejemplo. De alguna manera, si hay que elegir consejeros abogados, no habría que demostrar que uno ha ejercido realmente la abogacía. Ni eso se demuestra. Ni eso se demuestra hoy en día. De hecho, el martes se eligió una consejera que no ejerce la abogacía. Porque Así es. Ser abogado es ejercer la abogacía. Hay un abismo de diferencia entre una cosa y la otra. O sea, nos falta tanto camino por recorrer. Aclaro que eso no fue culpa del kirchnerismo, ¿eh? Eso, la consejera de Juntos por el Cambio no ha ejercido la abogacía, salvo que tengamos un criterio de ejercicio de la abogacía que sea de goma. Pero yo ejercer la abogacía le llamo sello, escrito, apela, expresa agravios. Sin duda que se puede hacer, pero siempre de los mismos. En el fondo, nosotros hemos reemplazado en los últimos 300 años la nobleza tradicional por una nueva nobleza, por una nueva casta, que son los políticos. Los políticos aliados a los empresarios poderosos, a los sindicalistas poderosos, a los militares poderosos. Siempre va a haber un grupo dominante. Por suerte, siempre hay gente como nosotros que estamos tratando de despertar a los dominantes, ¿no? Gracias, Alejandro. Bueno, vamos llegando a los 90 minutos y vamos a estar cerca de terminar. Desde Asunción de Paraguay me levanta la manito amarilla Pilar Callizo, que no la vemos, pero la oímos. Pilar, estás con un muteada. Puedes preguntar si quieres, breve. Ahí está. Bueno. Ahí te vemos. Sí, ahí estamos. Bueno, en primer lugar, felicitar a los dos expositores. Realmente, Beltrán, te agradezco muchísimo la invitación. Como vos sabés, yo acabo de salir de unas elecciones para el Consejo de la Magistratura en mi país. Mi padre fue el primer presidente del Consejo de la Magistratura, el doctor Federico Callizo, recién aprobada la Constitución del 92. En nuestros países latinoamericanos se crearon los consejos, además de otros órganos autónomos, como una manera de lograr un equilibrio o por lo menos impedir la injerencia de los partidos políticos tan directamente y de los poderes fácticos. Lamentablemente, tengo que reconocer, como dijo Jesús, y no por falta de patriotismo, que en mi país las instituciones, sin haber tenido el nivel de conformación democrática que ya todos esperábamos después de tantos años ya de estar en el proceso de construcción democrática, sin embargo, hoy debo reconocer que las instituciones en Paraguay están absolutamente cooptadas
por el poder político y hay una concentración de poder muy fuerte. Al escucharlo a ustedes, me viene aún más una sensación de pesimismo enorme en cuanto a cómo avanzamos, sobre todo en los países hispanoamericanos, hacia un proceso real de consolidación de la democracia. Veo y siento que estamos dando pasos hacia atrás de manera muy acelerada. Tenemos el caso de Perú en este momento y, como les digo, en Paraguay estamos con esta situación. No quiero sacarles más tiempo, pero quería acercar esta reflexión porque realmente si el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento, que son los dos órganos más importantes para esa independencia del sistema de justicia, no se logra hacerlos realmente independientes de los poderes fácticos y hasta les diría en Paraguay del crimen organizado, porque eso estamos sufriendo, ¿qué perspectiva tienen nuestros países en la construcción de estos procesos, del proceso democrático? Es una inquietud, pero al mismo tiempo estoy pidiendo algún salvavidas que me den para ver si puedo tener alguna esperanza de que solamente con el diseño institucional o con los perfiles de personas que hoy están accediendo vamos a poder tener algún tipo de cambio. Yo creo que no de esta manera. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias por tu intervención. Bueno, como ya se nos va la hora, por mi parte agradezco a Jesús y a Alejandro y a todos ustedes la paciencia y el fervor con la que nos han seguido y le pido a Guillermo una despedida y una palabra de optimismo que no sé de dónde vas a sacar para despedirnos. Gracias, Beltrán. Ante todo, una felicitación a vos por todo lo que has organizado y el equilibrio que has tenido en esta reunión. Realmente es admirable, es propio de tu formación intelectual, que siempre te digo, la tenés y muy profunda. Yo siempre soy optimista y creo que el optimismo no, es lo último que se pierde, pero el optimismo no tiene que confundirse con el realismo, con el verismo. Y para poder solucionar los problemas hay que ver las realidades profundas y las realidades oscuras. Eso es lo que traté de decir. Creo que lo asusté un poco a Jesús, pero no era esa mi intención. Simplemente decirle que es muy difícil cambiar cuando todo es gatopardismo, que cambia para que no cambie nada. Eso es lo que quise decir, y eso es lo que pasa entre políticos y jueces. Respecto de gracias me quiero despedir de todos ustedes, de este ciclo, nuevamente agradecerles la presencia de todos los que han venido a estas 3 charlas y hacer una invitación acá frente a muchos de los miembros de Profesores Republicanos. Yo quiero hacerle la invitación como presidente del Consejo Directivo de Profesores Republicanos a que nos permita Jesús que lo integremos como miembro de Profesores Republicanos, porque Profesores Republicanos no solo tiene profesores de la República Argentina, sino que tiene profesores de otros países, del Uruguay, de Honduras, de España, ahí lo tenemos el amigo Beltrán, y queremos que Jesús nos dé más brillo a lo que todos estos intelectuales que están acá, y yo le pido que nos conteste hoy mismo, así al toque, como decimos acá en el argot, como dice Alejandro Fargosi, que nos conteste al toque si está dispuesto a hacerlo, y no como un juez argentino que téngase presente para su oportunidad. No decir eso, sino decir, bueno, sí o no. ¿Qué le parece, Jesús? Don Guillermo, para mí es un honor y no tengo palabras de agradecimiento. La respuesta es sí. Muchas gracias. Bueno, un aplauso entonces para él y gracias, y lo tenemos ya como miembro de Profesores Republicanos, y gracias a Alejandro Fargosi, gracias Luis Herrero, gracias a todos los que están hoy acá y que nos han seguido en las 3 reuniones. Que sigan todos muy bien y hasta el próximo encuentro. Adiós, hasta la próxima. Jesús, antes de irte, te decimos, ya formas parte de la Comisión de Derecho Constitucional de esta agrupación.
Ah, muy bien. Tenés que Muy pagar Así la es. cuota. Y tenés Un que pagar- auténtico honor. Gracias a Un honor. todos. Buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias. Dios. Gracias. Felicidades.